pasado, de Rensis, ayer y hoy. El ayer y el hoy, título del programa, y la memoria del futuro, tiene que ver con la reiteración de los episodios de la historia que nos trasladan a los seres humanos, y especialmente a la Argentina, a ver varias veces la misma película. Miren, nosotros pudimos ser testigos presenciales y partícipes del derrumbe del centenario Partido Radical con Fernando de la Rúa. Lo rebautizamos Fernando de la Ruina. Sí, en 2 años se habían fundido lo que había dejado Menem de la venta de las joyas de la abuela con las privatizaciones, el mega canje y el blindaje, 200.000 millones de dólares. Se fueron con 30 muertos y en helicóptero. Pero resulta que esos mismos personajes que participaron hace 20 años están hoy. Están reciclados. Y la prensa canalla lo lleva a Domingo Felipe Caballo para que explique cómo se resuelven los problemas de este tiempo y de este gobierno al que nos llevó al borde de la guerra civil. Y entonces, esa misma prensa operó y trabajó sobre la conciencia subliminal de los jóvenes para esconder la verdad de la historia y que la gente no se acuerde de quiénes fueron y los vuelva a elegir y a votar ahora en sociedad con el macrismo hace nada más que 4 años atrás. Pero como si fuera poco, en el medio tiempo, otra vez, pareció que la balanza se iba para ese lado. Y aquí vale el sentido de la reflexión. Si la sociedad repite errores porque le esconden la historia, los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos en este mundo, ¿qué hemos hecho para que nuestros descendientes sepan dónde está el camino más cerca de la verdad? Nada. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo que nada? Hemos hecho todo lo que pudimos cuando éramos jóvenes y ahora le toca a otra generación, sí. Pero no hicimos el trasvasamiento generacional cultural para que no los pudieran engañar y para no saber crear o no haber podido crear esa misma corriente revisionista que se creó en nosotros cuando éramos jóvenes, cuando nos decían que Perón era la segunda dictadura, la segunda tiranía, y empezamos a investigar cuál era la primera, y nos hicimos rosistas y reivindicamos el gesto patriótico del tiempo del restaurador. Entonces, como no hicimos ese trabajo, y como hay una tremenda dispersión en la construcción política, porque ponen la marchita pero no hacen peronismo, la sociedad va y viene prestando votos. Y aquí se produce un fenómeno. Después de que se cayó el presupuesto, después de que ocurrió lo que todos conocemos, asumió, pese a una orden de la justicia en contra, la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Allí estuvo el propio presidente de la República, y ahora después el mismo Alberto dijo que si las condiciones se daban, él quería trabajar para su reelección. Repetimos lo mismo. A Menem le pedíamos que fuera presidente del partido y que fuera reelecto, a Cristina que se quedara con el partido y que fuera reelecta, a Néstor que se quedara con el partido y fuera reelecto, siempre igual. ¿Pero por qué? Porque los que están alrededor de la persona de turno consideran que debe haber una perpetuidad para poder ejercer y terminar de hacer lo que no se hizo. Cuando los periodos presidenciales eran de 6 años, se hizo una reforma constitucional para llevarlo a 4. Y siendo los periodos constitucionales de 4 o de 6, nunca se resolvieron los problemas coyunturales ni de fondo, porque se repiten los yerros constante y permanentemente. Y aquí, cuando dejan sin presupuesto a un gobierno y la anticipamos durante 15 días antes de que eso iba a ocurrir,
y le dijimos que lo mejor que podía hacer el gobierno era manejarse con el presupuesto anterior, porque ahora, cuando empiezan a entrar en conciencia plena los gobernadores que cacarearon, como el de Córdoba, por ejemplo, que dijo el bloque nuestro no va a votar otra cosa, no se va a abstener, no va a votar, cuando le digan, mira, no te puedo mandar la partida porque sabes una cosa, no tengo el presupuesto aprobado, cuando empiezan a darse cuenta las cosas que se cayeron los propios gobernadores y que además ahora hay facultad absoluta por parte del Ejecutivo para reasignar partidas, veremos cómo termina la relación diputados y gobernadores. Pero este es un problema de ellos. En el mientras tanto están atrapados los pueblos del interior porque quisieron cacarear, porque en lugar de aprobar un presupuesto y discutir el contenido del presupuesto, quisieron demostrar que tenían capacidad y poder para poderlo hacer. Y lo hicieron. Bueno, es lo mejor que le podía haber pasado al gobierno, porque ahora puede gobernar con un DNU, porque la Constitución lo permite, puede prorrogar por un año el presupuesto anterior y la reasignación de partida es propia. Y además tendría un gran argumento si quisiera negociar en serio con el fondo y decirle, mire, los que ustedes le prestaron los 48.000 o 44.000 millones de dólares, voltearon el presupuesto, así que yo no les puedo pagar porque ellos no me dejan administrar el dinero como para que pudiéramos imaginar hacer un plan de 5 años como ustedes pedían para poder pagar. Pero para esto hay que tener decisión política. Y claro, no es una decisión política decir si las condiciones se dan voy por la reelección, como dijo Alberto, el presidente argentino, sino es trabajar para que la voluntad popular le pida a Alberto que se quede. Porque lo que tiene que tener presente el presidente, que no lo eligieron a él para que sea presidente porque estaban conformes con lo que él podía llegar a ser, sino que él era la excusa para que no siguiera Macri. Y entonces él tiene que convencer a la sociedad de que puede tener una nueva chance y para eso tiene que hacer todo lo que no hizo, que es peronizar el gobierno y hacer lo que hay que hacer y no lo que él imagina, como comentarista de la realidad, que se puede hacer. Miren, es tan fácil hacer lo que hay que hacer, que es escuchar la voz del pueblo. Es tan simple resolver esto. Y es tan complejo decirle al Congreso, como le dijo él del Partido Justicialista, de las graves consecuencias si Argentina no paga, porque ese no es el mensaje que hay que darle a los militantes del partido, como hizo Alberto, sino que hay que decirle, nosotros sabemos de las consecuencias, pero si ustedes políticamente nos acompañan, estamos dispuestos a pelear con el fondo. Eso es lo que quería escuchar el peronista, que lo estaba siguiendo a través de las redes sociales, porque fue virtual, y ahora le pidió para que el gobernador de Formosa organice el Congreso presencial a partir de marzo, para discutir política, dijo Alberto Fernández Pérez, presidente argentino y presidente del PJ, a los afiliados del PJ. A donde le dijo también que desde los 14 años se había afiliado al Partido Justicialista, no es cierto, porque a los 14 no se puede afiliar, donde dijo que era su único partido, tampoco es cierto, porque él fue presidente de la Juventud del Partido Nacionalista Constitucional de Alberto Seff, donde él siempre estuvo, tampoco es cierto, fue electo representante de Domingo Felipe Cavallo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue legislador. ¿Qué necesidad tiene de hacer y decir todo eso? Entonces, si las circunstancias lo permiten, quiero hacer la reelección. Bueno, Alberto, para que las circunstancias permitan hay que decir la verdad, hay que hablar de frente, con claridad conceptual, y saber que eso es un congreso de peronistas, y que los peronistas tenemos memoria, y además de tener memoria, tenemos la información de saber quién es quién. Lo que se llama, Alberto Fernández, el ADN. Ahora, después, podemos hacer un frente y el candidato no necesariamente puede ser peronista, puede ser de cualquier otra forma y lo podemos llevar de candidato. Pero no hay que confundir gordura con hinchazón. Y entonces, en el medio de la caída del presupuesto, en el medio de la derrota de las elecciones, lo que hay que decir, vamos a intentar corregir esto para los que no me votaron, me voten porque los votos que ustedes perdieron
son los votos no que ganó la oposición, sino que perdió el Frente de Todos, pero parece que no lo terminan de entender. Y si no terminan de entender esto, es muy probable que dentro de 2 años pase lo mismo. Y nosotros no queremos que vuelva el macrismo. Y nosotros no queremos que vuelvan los radicales para volver a hacer lo que hicieron toda su vida. Que Alfonsín se fue 6 meses antes, que Irigoyen cuando no existía el peronismo se fue, que se fue Frondizi sin terminar, que se fue Ilia con un golpe de Estado, que se fueron todos y nunca terminó ninguno, y todos se fueron dejando una cuota de dolor para el pueblo argentino. Eso sí, ellos lo hicieron en nombre de la democracia, de la libertad y de la república. Y en nombre de la democracia, de la libertad y de la república, le prestaron funcionarios al golpe de 1955, a la Revolución Argentina y al golpe del 76. ¿Tienen dudas? La historia lo refleja. De la misma manera que haciendo memoria hace 20 años, un día como hoy, cuando renunciaba el último presidente radical y se iba en helicóptero, muchos de los que ahora no quisieron aprobar el presupuesto eran funcionarios de ese gobierno y están escondidos y no lo dicen. Estuvo sentado allí López Murphy, que fue ministro de Economía de ese gobierno, y además ministro de Infraestructura. Estuvo allí para poder discutir como presidente del bloque, el que era el secretario del bloque de diputados radicales en el desastre de Fernando de la Rúa, Negri. Estuvieron allí los empleados de Flamarique, el que con la Banelco quiso comprar los senadores. Sí, están sentados como legisladores. Esos son los que no aprobaron el presupuesto y hace 20 años eran cómplices de la masacre del pueblo argentino. Entonces, terminen con la película porque hay ADN y archivo para todos, para los radicales y para los que se disfrazan de peronistas.